Buenos días, queridos jóvenes, nuevamente con ustedes. Ante todo, como les decía la vez pasada, mm, esperar que todos estén bien de salud, ¿no es cierto?, sin contraer esa enfermedad. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema, eh, luego de haber visto el primero referido al consumo y donde en alguna parte hicimos algunos comentarios sobre la importancia del agua. Eh, he enviado yo a los otros grupos también que tengo en la universidad y en las otras materias, y hay respuestas mm, diversas, digamos, ¿no? Algunos que, bueno, están tomando el material con calma, otros por ahí con alguna dificultad para acceder, y otros que se sostienen de que no es nada oficial, entonces como que no va a valer. Yo les dije al comienzo y les vuelvo a decir, las autoridades universitarias no se han pronunciado en forma oficial al respecto. Eh, en todo caso, lo más que podemos perder, si es que no fuera oficial, o ganar, como ustedes lo vean, es tener ya el material disponible e ir revisándolo, tomando los conceptos más importantes, cosa que le va a aliviar la carga cuando empecemos a hacer las clases normales en forma presencial. Entonces, perder, no tenemos cosas que perder, al contrario, ganar, ¿no? Entonces, ese cometido también vamos a continuar. Les repito, no es la mejor forma de impartir clases, pero eh, como dice el dicho, a nada, de mucho nos va a servir. Entonces hoy hablaremos sobre la importancia del agua. En la anterior clase vimos lo que era consumo, ¿no? Entonces son dos, dos asuntos muy importantes en lo que es producción animal. Antes de pensar en qué ofrecerles de comer a los animales, siempre debemos pensar en las fuentes de agua, ¿no? Entonces el recurso vital más importante es el agua, por encima de otros nutrientes, ¿no? Como la energía, la proteína, etcétera, etcétera. Entonces agua es el recurso número uno en cualquier emprendimiento de producción animal que vayamos a hacer. Ustedes saben que sin comer se puede pasar, qué sé yo, 2, 3 semanas o hasta un mes, ¿no es cierto? Pero sin agua más de 3, 4 días no se puede, ¿no? Entonces es fundamental considerar esta situación. Unas especies demandan mucho más cantidades de agua que otras, por supuesto, ¿no? Pero en todo caso, en todas tenemos que contemplar esa necesidad, ver de dónde vamos a tener agua. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver enseguida es la razón fundamental. Entonces, ¿y por qué es importante? Bueno, porque les decía, es el elemento vital. No es un nutriente, pero es el elemento vital, ¿no? Porque el animal tiene necesidades de agua, ¿no? Por el agua que pierde debe ser repuesta. Y les decía yo, en la anterior clase tocamos algo, ¿no? De que el organismo animal es básicamente agua, ¿no? Más o menos diferentes especies, ¿no? El promedio es alrededor del 70% del peso es agua, ¿no? De ese 70 al 50% está en la célula, ¿no?
y paradójicamente uno cree que la mayor cantidad de agua está en la sangre y no es así, ¿no? Un 5%. Y el restante 15% está en un líquido intersticial, ¿no? El que está eh, por fuera de la célula, ¿no? Y por supuesto todo el líquido que está en las cápsulas sinoviales, ¿no? En el ojo, etcétera, etcétera. Entonces, así está compuesta la distribución del agua en el cuerpo. Repito, unas especies tienen menos incluso agua, ¿no? Como el cerdo adulto, por ejemplo, ¿no? Que el agua es reemplazado con el tiempo por depósitos de grasa. Pero en general esta distribución se mantiene para la mayoría de las especies, incluso las personas, ¿no? Entonces, si bien ustedes ya en alguna materia han hablado bastante del agua, no está de más hacer el recuerdo de las funciones más principales, vamos a llamarlas así, ¿no? No todas las funciones porque son muchísimas. Sin embargo, vamos a resaltar las más importantes. El agua es un medio de dispersión, suspensión, ¿no? Es necesaria para mantener el equilibrio osmótico, ¿no? Agua que entra, agua que sale, a eso se refiere. Eh, Todo el proceso digestivo, de absorción, del metabolismo, ¿no? Intermediado o se realiza por el agua, ni se diga la síntesis de leche, ¿no? Ustedes saben que alrededor del 87% de la leche es agua, ¿no? Entonces, eh, la actividad, la actividad del agua en este caso para producir leche es bastante importante. Y por supuesto, también a través del agua se eliminan desechos, ¿no? Entonces, eh, de las funciones macro, eh, decíamos toda la parte de digestión, absorción, ¿no? Se realiza por agua. Entonces, es ahí donde van todos los nutrientes, ¿no? Eh, Metabolitos, hormonas, incluso gases. Ya en la funcionalidad del cuerpo, lubricante, están, decíamos antes, las articulaciones, ¿no? En las cápsulas sinoviales. El sistema nervioso trabaja mucho a través del agua, ¿no? Eh, y el oído, ¿no? A través de la transmisión del sonido. Y el ojo para la ubicación, ¿no? Implicado también en la visión. Eh, Otra de las funciones muy importantes es el intercambio térmico calórico, ¿no? Tratando el organismo de compensar la temperatura corporal con la que hay afuera, cuando está frío o cuando está caliente. Está caliente con eliminación de bastante agua y cuando está frío más bien de la protección de la fuga de agua, ¿no? Eh, entonces en la época fría el agua como que protege al, al cuerpo, ¿no? Que no salga agua porque se necesita mantener un calor corporal. Y por otra parte, cuando está muy caliente, actúa a la inversa. Elimina bastante agua a través del sudor, ¿no? Tratando de eliminar el calor que uno tiene en el cuerpo. Entonces, lo que demanda, por cierto, también mayores demandas de agua para reponer el agua que se va perdiendo a través del sudor, del jadeo, la respiración, ¿no? Etcétera. Entonces ustedes ven ahí un cuadro que trata de mostrar dos, dos caras de lo que es el agua, ¿no? Una figura que simula una balanza, ¿no? Entonces debe mantenerse ese balance. El balance del agua que entra con el agua que se va. O sea, el agua que se va debe ser repuesta por agua que entra.
Y antes decíamos que se puede ir agua a través de la orina, a través de la evaporación, a través de las heces y a través de los productos también que los animales producen, ¿no? No olvidemos la leche, por ejemplo, eliminación de bastante agua. Entonces, esa agua el animal debe reponerla en el transcurso del día, ¿no? Y el agua proviene a través principalmente de la bebida, es donde entran las mayores cantidades de agua. El alimento lleva agua, todos los alimentos llevan agua, uno en mayores proporciones que otro, y el agua también procedente de oxidaciones metabólicas, ¿no? Ya en el trabajo metabólico del organismo. Entonces, lo que se va, se tiene que reponer. Así de sencillo, ¿no? Entonces, para ver la importancia del agua, esta viene siendo estudiado hace mucho tiempo. Acá el NRC es una institución norteamericana en California que estudia la nutrición animal, ¿no? En todas las especies. Y cita el ganado lechero como ejemplo, ¿no? Sobre las otras especies, donde ellos hacen publicaciones cada 10, 12 años, ¿no? Y acá nos dice que el ganado lechero es el que sufre más rápidamente la falta de agua, ¿no? Que, eh, que algún otro nutriente. O sea, primero el agua por encima de todo, ¿no? Porque el ganado lechero, decíamos antes, eh, elimina bastante agua a través de la leche. Luego ellos siguen en otra publicación mencionando que es el nutriente esencial para el ganado lechero. Y acá en el 2001 vuelven a reafirmar diciendo que es el nutriente más importante. Yo hace rato les decía que depende de los puntos de vista, ¿no? Yo no creo que el agua sea un nutriente, particularmente, ¿no? Ustedes pueden opinar diferente. Porque el agua es hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, no sé, por ahí me quedan muchas dudas de que si se lo puede catalogar como nutriente, ¿no? Los compuestos que llevan carbono. Pero bueno, no es tema de discusión ahora, cada uno tiene sus puntos de vista, así como ustedes van a tener el propio. Lo que sí es el elemento vital para la vida. Sin agua no se puede vivir, eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Entonces ellos mencionan que el ganado lechero es la especie que sufre más, ¿no? Ante deficiencias de agua. Y el consumo de agua, así como en la clase pasada habíamos hablado de consumo de materia seca, el consumo de agua también tiene una serie de condicionantes, ¿no? Para consumir más o menos agua. Depende mucho del estado fisiológico del animal, ¿no? En qué etapa está, si está en producción, si está en mantenimiento, ¿no? Eh, Fundamental es la temperatura y la humedad ambiental. Decíamos antes, a mayor calor, mayor consumo de agua y viceversa. La dieta y el consumo de materia seca. Si la dieta tiene bastante agua, la cantidad a consumir de afuera será menos y viceversa. Mientras más seco el alimento, las demandas de consumir más agua serán mayores, ¿no? La producción de leche es fundamental, ¿no? Que va con lo que decíamos el estado fisiológico. A mayor cantidad de leche producida, mayor es la demanda de agua. Por supuesto, el tamaño corporal no va a consumir lo mismo un animal adulto que uno que está recién nacido o que está en crecimiento. La raza también es determinante porque hablábamos, ¿no? Las razas indianas son menos demandantes de agua porque toleran mucho más el calor, por decir, ¿no? Entonces, versus una vaca lechera que la temperatura hace presa de ella y hace de que las demandas de agua sean mayores. Eh, ¿Qué otra situación? La disponibilidad de agua, la temperatura del agua,
¿no? Si hay bastante agua, por supuesto que los animales van a tomar lo que necesitan, versus si hay competencia, ¿no? No es lo mismo también tomar agua que está fresca, que está limpia, a tomar agua que está casi caliente, ¿no? Entonces, por supuesto que va a tomar más el que encuentra agua fresca. Luego, el estado de salud de los animales, importante la sanidad, porque animales por ahí que están con procesos de diarrea, por decir algo, van a demandar mucho más agua. Animales que están con fiebre también, versus otros que están completamente sanos. Entonces hay muchos condicionantes, ¿no? Nosotros hablamos de los principales. Agua que necesita cubrir las pérdidas, como habíamos dicho en esa balanza, ¿no? En las pérdidas de agua también intervienen los mismos factores anteriores. Entonces, decíamos lo que pierden, ¿no? Por la temperatura, la humedad ambiente, la producción de leche, la actividad física. No es lo mismo animales que están sedentarios versus otros que tienen que caminar bastante por su comida o por el propio agua, ¿no? O animales de competencia. La frecuencia respiratoria alta implica una mayor eliminación de agua, entonces esa agua necesita reponerse. La dieta es importante refiriéndonos a la materia seca y a la concentración de sal. Comida salada, por supuesto que entran en un proceso de mayor eliminación de agua, por lo tanto el animal debe reponer el agua que se va perdiendo, ¿no? Y bien, es importante para ustedes, si bien esta fuente tiene sus añitos, ¿no? Del 74, esto tiene muy poca variación y si ustedes ven, hay rangos, ¿no? Rangos de consumo de agua, ¿no? En las diferentes especies. Vacuno para carne, 26 a 66 litros, bastante amplio el rango, ¿no? Un vacuno para leche, miren, desde 38 hasta 110, y diría yo que en nuestras condiciones un poco más todavía. Los equinos de 30 a 45 y así, ¿no? Porcinos 11 a 19, bovinos 4 a 15, pollos de 200 a 400 ml, pavos de 400 a 600 y así, ¿no? Entonces, cuando ustedes más adelante en sus materias correspondientes tengan que hacer algún proyecto, ahí están, les va a servir este dato para tomar en cuenta las necesidades de agua, ¿no? Y cuando uno trabaja en necesidades de agua para una explotación, por lo menos uno tiene que tener eh, agua para toda la cantidad de animales que tiene, pero multiplicado una reserva por 3 días por lo menos, ¿no? Porque a veces surgen imponderables con la fuente de agua, el pozo, el motor, etcétera. Entonces uno tiene que tener reservas de agua por lo menos para 3 días. Bien, hace rato hablábamos de la composición, ¿no? Del cuerpo del animal. 70% agua, 30% materia seca. Aquí y les hice referencia que entre algunas especies esa diferencia tiende a ser eh, esa composición tiende a ser diferente, ¿no? Como en el caso de los cerdos, puntualmente, al nacer o cuando están lechoncitos tienen alrededor de 80% de agua y en la medida que van alcanzando su madurez, eh, ese agua se va perdiendo y va siendo reemplazado por los depósitos de grasa, ¿no? Eso ocurre fundamentalmente en el cerdo, ¿no? Dentro de las especies de interés técnico. El resto de las especies sufre también una eh, pérdida de agua en función a la ganancia de grasa, pero mucho menor comparado cuando hablamos
principalmente de los cerdos, ¿no? Que sabemos que dependiendo de la raza, incluso puede ser más porque, o puede ser menos con el mejoramiento de las razas donde la producción de grasa es lo menos deseable, ¿no? Bien, aquí vemos un cuadro donde dentro de los factores decíamos que determinan el consumo de agua, la temperatura es fundamental, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, vacas que están lactando a una temperatura de 4 o 5 grados. Las necesidades son de 43 litros, ¿no? Y a medida que vamos nosotros eh, subiendo la temperatura, por supuesto que las demandas de agua van subiendo, ¿no? Imagínense, nosotros llegamos fácil a temperaturas acá de 40 grados. Entonces y en una vaca chica, ¿no? De 400 kilos. Las vacas, esas mismas vacas que no están en producción, están secas, ¿no? Las demandas de agua son mucho menores. Miren ustedes, en el peor de los casos llegará acá a 45 litros, ¿no? Cuando tenemos temperaturas altas. Y así tenemos, de acuerdo al peso, hablamos que el peso es fundamental para las demandas de agua, en función, por supuesto, de la temperatura. Y en los animales que están para matadero, ¿no? El peso es fundamental en las demandas de agua, ¿no? Miren ustedes, más más de 10 litros, ¿no es cierto? 13 litros en relación a un animal más liviano versus otro más pesado y en función a la temperatura. Entonces, aquí vemos y en este cuadro vemos prácticamente 3 o 4 factores: la temperatura, la producción, el estado fisiológico y el peso de los animales, que es fundamental en las demandas de agua. Este cuadrito decíamos antes que en la vaca lechera es lo más sensible, ¿no? Y aquí, aquí muestran unas ecuaciones de cómo ellos llegan a determinar los consumos de, de agua, ¿no? Entonces ellos manejan estas constantes, ¿no? Todas estas que ustedes ven números fijos son constantes en esta pequeña ecuación, vamos a llamarla así, y reemplazan por los otros aspectos que son importantes, digamos, la producción de leche, ¿no? Aquí uno le coloca los 20, 30 o 40 litros que produce. Aquí le coloca uno los kilos de materia seca que consume por día. Depende mucho la producción, el tamaño, ¿no? Que determina este consumo de materia seca, que puede ir entre 15 a 20 kilos de materia seca por día. La cantidad de sodio, decíamos que es importante la cantidad de sodio en la comida que determina el consumo de agua. Y por supuesto la temperatura también. Entonces uno reemplaza esto y estos valores acá que nos indican encerrado en paréntesis para que nosotros podamos sacar el requerimiento, ¿no? Cuando nosotros nos toque nuevamente reunirnos en clase, vamos a hacer un ejercicio donde llegamos a ver esa situación de la demanda de agua. Por otro lado, en ganado de carne, eh, las demandas de agua están en función, por ejemplo, en los terneros, perdón, en una vaca adulta equivale a 3.5 litros por kilo de materia seca. Ustedes saben que un animal de carne consume, dependiendo de su peso, su ganancia de peso, entre 8 a 10 kilos de materia seca por día, ¿no? Fundamentalmente el peso, porque estamos hablando de adultos. Sin embargo, un ternero doble, ¿no? 7 en vez de 3,5. 7 por kilo de materia seca.
7 litros por cada kilo de materia seca. Y ese ternero consume bastante poca materia seca, comparado con el adulto que consume mucho más, ¿no? También dentro de esa alimentación es importante la cantidad de proteína. Un animal adulto, generalmente sus requerimientos de proteína son alrededor del 11,5%. Y un ternero, sus requerimientos están alrededor del 18-20% fácil, ¿no? Entonces, la proteína es determinante y sobre esto que habíamos dicho acá, aumentarle un 35% más de agua sobre cada 2% más de incremento en el porcentaje de proteína en la dieta. Cuando hay bajo contenido de minerales en la dieta, el consumo de agua se hace mayor porque generalmente en el agua de pozo o subterráneo tiene minerales, ¿no? Entonces el animal trata de suplir esta baja concentración de minerales en la comida con los minerales que vienen en el agua. Y antes decíamos, comida muy salada va a demandar un mayor consumo de agua sobre esta base, ¿no? Que decíamos, un poco es la cantidad de materia seca que come. Hace rato mostramos sobre la temperatura, aquí hay otro que nos habla de los consumos de agua en función a la temperatura, eh, a la temperatura ambiental, ¿no? Y esto que vemos acá, ¿no? Es el porcentaje de incremento sobre el consumo. Entonces hablamos de un 20%, de un 30%, cuando llegamos a temperaturas que están empezando a bordearlo o a superar los 30%, perdón, 30 grados centígrados, miren ustedes, 50 o 60% más, ¿no? Entonces es fundamental, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos clima tan caliente, de ver cómo debemos por lo menos un 50% más considerar los requerimientos de agua. Bien, decíamos antes que es importante ver el aporte mineral en el agua, ¿no? El, el agua, generalmente en el campo extraída de las profundidades, tiene diferentes contenidos minerales. Entonces, es fundamental hacer esas determinaciones. Cuando ustedes van y empiezan a probar algunos pozos de agua, etcétera, la primera cosa siempre es ver qué agua es la que le está saliendo, ¿no? En este caso, a ver si es salubre y fundamentalmente ver el aporte mineral que nosotros tenemos desde el agua, porque hay muchos tipos de agua, ¿no? Fundamentalmente acá. Tenemos que considerar en ganadería hablando, ¿no? Porque en porcinos, aves, por ejemplo, que son las explotaciones de alto interés también, generalmente se hacen galpones, se hacen los tanques para cada galpón y se le hace bebederos automáticos y ellos están tomando ahí, ¿no? Agua fresca casi todo el tiempo. Sin embargo, en ganadería, en lechería no es lo mismo. Entonces uno tiene que construir esta especie de bebedero que hay de muchas formas. Lo que uno debe saber es las dimensiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos bebederos que uno considera medio metro de bebedero por cada 10 animales. Y le adiciona un, un medio metro más por cada 10 animales, ¿no? Tomando en cuenta a veces que animales más grandes o más pesados que otros. Entonces para 10 animales, aquí tenemos una muestra, medio metro para 10 animales, ¿no? Porque no todos los animales toman al mismo tiempo. Lo importante es ver que el flujo de agua sea fuerte. Porque imagínense, llega una tropa y se la sopla en un ratino el agua. El resto que no tomó se desespera cuando esto no está
no está llenando, ¿no? O no tiene agua. Entonces lo importante es que este reflujo sea fuerte, que, que nunca quede seco. Por más que tomen, esto debe empezar el flotador baja y abre, ¿no? Para que salga, como el principio mismo de los inodoros, ¿no? En los baños. Entonces esta llegada de agua debe ser fuerte. Entonces este aumento en la tasa de flujo del agua reduce el tiempo destinado por cada animal a tomar agua, porque hay bastante, ¿no? Entonces incluso con esto no necesitamos bebederos tan grandes, ¿no? Porque decíamos la tasa de flujo del agua es bastante buena, ¿no? Entonces siempre el bebedero está lleno, llega el animal, toma muy ávido y se retira, ¿no? Y da paso al resto. Eso sí que hay que considerar bastante. Luego colocar estos bebederos siempre normalmente se los coloca en el solazo, ¿no? Entonces eh, vemos de que la temperatura actúa mucho sobre ellos, ¿no? Entonces y los consumos también, debemos, debemos considerar ese aspecto para tratar de brindarle eh, agua fresca a nuestros animales. Bien, dentro de lo que nosotros podemos manejar, debemos manejar en este caso es qué agua le vamos a ofrecer y cuánto, ¿no? Entonces tiene mucho que ver la frecuencia de la oferta, que los animales lleguen a tomar agua, porque puede estar ofrecida, pero si para cerrada la rea no va a poder entrar. Hablábamos antes de la importancia del flujo del agua, la cantidad de bebedero, espacio físico y la ubicación, ¿no? Tratar de que sea equidistante y que los animales traten de caminar lo menos posible por conseguir el agua. Ahora, tiene que ser agua buena, ¿no? Por eso hablábamos de los análisis y tratar de que el agua no esté caliente, ¿no? Tratar de ubicar en lugares estratégicos donde se mantenga lo más fresca posible. En las lecherías se puede hacer eso. En ganadería de carne es un poco más difícil, ¿no? Porque los potreros generalmente están a plena luz del sol, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿de dónde sacamos agua? ¿No? Acá hay dos. Uno que está un pozo con su tanque, el agua subida por un molino o aeromotor, ¿no? Muy común en los menonitas. Entonces en esto uno no necesita motor eléctrico, ni a gasolina, ni a diésel, porque al girar esto hace que por esa presión que ejerce sube el agua y este es el reservorio, ¿no? Versus este otro que es un atajado. Entonces lo ideal es tener pozos perforados, ¿no? Pero en ganadería, por ejemplo, siempre tener reservas de agua, ¿no? Ante la eventualidad de que se rompa el pozo, se fregue el motor, etcétera, poder tener agua disponible y vean ustedes encerrado, ¿no? Porque por supuesto que es más salubre el agua esta que esta, ¿no? Pero como emergencia no sirve. Entonces, aquí les muestro el molino, decíamos, o el aeromotor, que el viento hace que esto funcione y suba un pistón, ¿no? Entonces no se necesita otra energía más que la energía eólica. Eh, y esto puede uno hacer que todo el día esté echando agua aquí, ¿no? A estos denominados tanques australianos. Miren ustedes, sobre una loma de tierra bastante alta, coloca uno de estos bloques, ¿no? Y construye, por ejemplo, toda esta base sólida y estas paredes. El tamaño me determinará, pues, ¿no? Qué cantidad de agua quiero yo
tener aquí, 200.000, 300.000, medio millón de litros, etc. En base a eso uno diseña la loma que va a hacer por la dimensión del tanque. Entonces esta agua extraída por este molino o por este aeromotor está permanentemente llenando el tanque australiano, ¿no? Y por supuesto, tiene en el fondo conexiones que salen y subterráneamente van dirigidos hacia los bebederos, ¿no? Entonces, por la presión del agua, allá hay un flotador automático, baja el agua, entonces activa para que esto lo llene, ¿no? Y así uno con este tanque puede distribuir a los potreros, ¿no?, que hay en la zona. Dependiendo del tamaño de la propiedad, tendría que hacer un par de estos, ¿no?, o tres. Entonces, funciona el tamaño de la propiedad, porque este tampoco va a poder ir muy lejos, y dependiendo de la pendiente del terreno. Funciona bien en terrenos planos, ¿no? Pero en terrenos que ya son ondulados, y ahí se complica la subida del agua solamente con esta presión. Entonces, eso hay que considerar bastante. Ya hablamos de los bebederos. Ahora, la calidad del agua de bebida, ¿no? Yo les decía que es fundamental y es importante eh, la calidad del agua, ¿no? Porque debemos pensar o creer de que somos nosotros los que vamos a tomar el agua y no para nuestros animales. Entonces, y decíamos, el elemento más importante en lo que es producción es el agua. Entonces aquí, por ejemplo, en Santa Cruz nosotros tenemos diferentes tipos de agua, dependiendo la zona. Por ejemplo, esta zona acá, ¿no?, pasando Río Grande, ya el agua tiende a ser salada, ¿no?, mucho más que en otros lugares. La parte chaqueña también uno puede encontrar agua con diferentes niveles de salinidad, pero a medida de que uno se acerca de aquí hasta Tuná, ¿no?, San José, el agua tiende a ser bastante salada, lo cual nos ocasiona, es muy buena agua, ¿no?, contenido alto en minerales, pero en muchos casos ya se torna insalubre, o sea, es muy tóxica por los altos niveles de algunos minerales que ahorita vamos a ver. Entonces, dentro de esta calidad de agua se toman límites máximos para ciertos componentes. Entonces, fundamentalmente estas sales, ¿no?, porque no solo afectan la productividad, sino que también la posibilidad de hacer ganadería o no, porque si el agua es mala, los animales no van a tomar agua y por consiguiente, ¿qué podemos esperar? Incluso muerte de ganado, ¿no? Entonces hay límites máximos tolerados con los cuales animales pueden pasarla, como decimos. Entonces una de las sales es justamente salinidad total. ¿Qué pasa con la sal, no? Se vuelve tóxica. Entonces exceso de sal es mayor orina porque nos provoca deshidratación. Entonces mayor salida de agua, ¿no? Y los animales llegan prácticamente a procesos de intoxicación. Entonces hay bastante salida por la orina y el agua que ellos quieren tomar es más salada. Entonces no hay ningún remedio para ellos, ¿no? Los animales terminan intoxicando, enflaqueciendo y finalmente muriendo. Aparte del asunto mismo del agua, esta salinidad afecta a los protozoos del rumen. Ya verán ustedes más adelante la importancia que tienen los protozoos en el sistema digestivo, ¿no? Entonces, al haber descenso de protozoo, menor digestión, por lo tanto menor consumo de alimentos, como hablábamos en la clase pasada. Hay un desbalance mineral, entonces se reduce el apetito, los animales empiezan a perder peso, menor producción, y esta diarrea es lo primero que uno ve, ¿no? Las diarreas. Trasquilan animales que no son de la zona, toman el agua y el primer efecto es diarrea, ¿no? Lo hemos sentido incluso nosotros que tuvimos que tomar alguna vez agua salada ya, ¿no? El efecto es casi inmediato.
Vacas en producción lo sufren porque no sienten la atracción de tomar agua y bastante agua se va en la leche. Entonces la vaca tiende a no tomar agua. Bien, de ahí que esta salinidad total hay varias sales, ¿no? Hay varias sales ahí adentro. Y vamos a ver alguna de ellas. Cuando hablamos del límite, es bueno tener estas sales, pero tienen su límite, ¿no? Hay aguas engordadoras con estas sales, ¿no? Entonces, hasta 4 gramos por litro son engordadoras. Pasan de ahí y ya se tornan perjudiciales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas sales? Son bicarbonatos y la sal común que conocemos nosotros, ¿no? Además de las sales con potasio. Entonces, si hay buen forraje, como lo hay en estas zonas de acá, con esta agua vamos a tener muy buenas respuestas en términos de engorde, ¿no? Entonces, el límite de seguridad, decíamos que hasta 4 gramos por litro eh, eh, es bueno, ¿no? 4 o 4000 miligramos, 4 gramos o 4000 miligramos por litro. En este caso, el límite máximo es 7. Nos pasamos de ahí, ya tenemos problemas. Y si el agua es mayor a 12 mil miligramos o 12 gramos por litro, ya entramos en problemas de intoxicaciones. Entonces, dentro de estas sales están los cloruros, el cloruro de sodio, ¿no? Nuestra sal común. Los animales requieren acostumbramiento a esa agua. Empieza a haber desbalances de otros minerales. Hay otros cloruros como el calcio y el magnesio que tienen acción laxante, ¿no? Los animales empiezan a sentir problemas de diarrea por la presencia de estos cloruros. Y las sales, decíamos, el límite 7, ¿no? Aguas engordadoras son 4. Entonces en esto también el límite de seguridad es 7000 miligramos por litro, pero el límite máximo se baja un poquito a 10000 y no 12000 como hablábamos con las otras sales. Luego decíamos los cloruros, ahora están los sulfatos de magnesio y de sodio que también nos provocan problemas cuando se pasan de la raya, vamos a llamarlo así, ¿no? Ya empezamos a tener problemas de cola sucia por diarrea, ¿no? Principalmente por el sulfato de magnesio. Aquí en niños no nos dieron la sal inglesa o el sulfato de magnesio, ¿no? Para efecto laxante. Por otro lado, esto también afecta la absorción de cobre y nos ocasiona problemas de anemia, ¿no? Por la importancia del cobre como hematopoyético. Fíjense ustedes, estos sulfatos ya son, los límites son 10 veces menos, ¿no? 300 miligramos y el máximo es 700 miligramos, o sea que mucho menos es la tolerancia. Luego estos otros arsénicos son venenos que gracias a Dios no los tenemos básicamente en la zona, tampoco el flúor, ¿no? Entonces, lo que debemos nosotros hacer, como dije al comienzo, son sacar muestras para hacer análisis de agua, ¿no? Llevarlos al laboratorio. No es que uno vaya a ser especialista en el tema de agua, para eso hay gente que lo puede hacer, pero lo que nosotros debemos hacer es tomar las muestras para que el laboratorio nos haga análisis. Entonces uno en el campo dice, ¿de dónde voy a tomar las muestras? ¿Del agua que sale? ¿De este reservorio? ¿O de los bebederos? Entonces yo diría, bueno, tengo que tomar de los bebederos, pues si es de ahí de donde beben. Ah, y si aquí me sale buena, bueno, todo bien, belleza. Y si me sale mal, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, es el bebedero, le pego una lavada total y sigue igual, el agua sigue igual.
No, entonces debe ser el tanque. Si este de acá no me da otro, puede ser que directamente el agua que sale desde el pozo ya viene insalubre o tóxica, vamos a llamarla así. Entonces, nada nos cuesta tomar muestras seriadas, ¿no? De diferentes partes, por ahí acá sale mal, pero por ahí las cañerías, de donde viene el agua sale buena y acá sale mal. Entonces uno le hace su recorrido. Mejor es tomar muestras seriadas, bien identificadas, ¿no? Entonces con recipientes bastante estériles, bastante bien apropiados, ¿no? Como para hacer análisis microbiológico. Se deja correr agua, se lo saca las muestras de todos los lugares, se las marca bien de dónde corresponde y se refrigera y se manda ya nomás al laboratorio, ¿no? Y allá, bueno, ya nos dan, ¿no?, los resultados. Aquí son las planillas que están vacías, pero ellos nos dan la interpretación del resultado e incluso la recomendación. Como les decía, nosotros no necesitamos ser los expertos, pero el dato que les pasé les sirve de referencia para que ustedes puedan tener idea, ¿no? Miren ustedes, estamos hablando de los carbonatos, de los sulfatos y de los cloruros, ¿no?, de los límites. Entonces les sirve a ustedes para tener referencia y ver con qué tipo de agua están ustedes trabajando. Entonces uno debe finalmente ver la cantidad de agua que uno va a necesitar, considerarlo muy bien esto, ¿no?, porque es delicado el tema de los pozos, el tema de los reservorios, y como les digo, ustedes no necesitan ser especialistas en la construcción de esas cosas, pero ustedes sí le van a decir al dueño de la propiedad eh, cuánta agua por día necesitan, ¿no? Entonces, en función de eso, el tipo tiene que buscar la gente que nos va a garantizar, digamos, ¿no?, la provisión de agua. Nosotros el resto lo hacemos del tema de los bebederos, de la localización, ¿no? O sea, fiscalizando, no es que uno tiene que básicamente hacerlo todo. Y medidas de seguridad, ¿no?, que uno tiene que saber cómo tienen que estar, ¿no?, haciendo de cuenta de que uno va a tomar agua de esos lugares, ¿no? Mantener limpios los tanques, los bebederos, de vez en cuando hacerle su pruebita al agua para ver si no hay un contaminante por ahí, ¿no? Eh, y así, digamos, ¿no? Realizar sus cálculos. Si uno va metiendo más ganado, las necesidades de agua van a ser mayores, ¿no? Entonces son cosas que ustedes deben contemplarlas. Bien, jóvenes, con esto estamos acabando el segundo tema. Vamos a subirlo luego, perdón, va a estar disponible en el sitio de la universidad, y van a estar atentos que los próximos 2 temas voy a subirles el material y algún documento para que lo lean, porque vamos a hablar del tracto digestivo y eso ya lo vieron, ¿no?, en alguna otra materia anticipadamente. Entonces voy a encargarles que básicamente le peguen una revisión, una leída para entrar a lo que significan los procesos de digestión y metabolismo ya de los nutrientes. Que tengan un buen día, jóvenes. Gracias.